Saludos mis maníacos de Elsword, quería hablar sobre por qué tardo tanto en subir vídeos de Elsword. Y bueno, sin más dilación, vamos al lío. La primera razón que muchos sabrán es porque estoy en la universidad. Y bueno, este año y los 3 siguientes van a ser chungos, por lo que tengo menos tiempo libre para jugar, hacer vídeos, etc. Segunda razón, algo que pocos sabrán, es que recientemente descubrí que podría ser autista. Y bueno, no puedo asegurar que lo tenga, ya que para hacerme la prueba debo pagar como 300 euros aproximadamente, porque debo acudir a otros organismos privados, ya que la seguridad social dice que no se encarga de esto. Y bueno, a mí de momento no me vale la pena pagar tanto solo para saber si tengo autismo o no. ¿Y en qué afecta esto a los vídeos? Pues bien, el autismo funciona diferente en cada persona. Mis problemas principales con respecto a los vídeos serían que tengo procrastinación nivel Dios, es decir, que aplazo muchas las tareas. Tengo que estudiar diariamente para la universidad, pero la aplazo. Y en YouTube sigo un patrón de subir vídeos frecuentes un tiempo y luego lo dejo otro tiempo, y así me va la cosa. Porque cuando lo hago lo mismo varias veces, como que mi cerebro rechaza más y pues toca un descanso. Y además los vídeos de Elsword requieren de un esfuerzo considerable, grabar las cosas en el juego, editar, etc. Y bueno, si estoy aplazando el estudio y el hacer vídeos constantemente, pues ya veis que está jodido. Y es que yo apenas lo puedo evitar. Mi cerebro empieza a como irse a dormir cuando intento hacer las cosas. Últimamente lo estoy controlando mejor, ahora que conozco mi problema, porque yo antes creí que yo era así y ya está. Sin más, pero bueno, ahora sí lo puedo llevar de mejor manera. Por otra parte, ya me quedan pocas ideas, cosas que hacer de guías del juego, y las que quedan requieren de mucha investigación, y no tengo mucho tiempo para eso. Por ejemplo, la guía de Stats 2 para explicar definitivamente cada stat del juego, pero es mucha investigación y testeos, y ni siquiera yo entiendo cómo funcionan algunos stats, por lo que está allí aparcado. Otros vídeos serían los de las guías de personajes, que aparte de tener que esperar a las votaciones, son las que más tiempo me llevan de grabación y edición. Aparte, yo para cada vídeo debo hacer un guión para grabarme la voz después, y aquí pueden ver que tengo un documento en donde escribo todo, ya que a mí me es imposible hablar de forma natural e improvisar. Yo debo escribir los guiones sí o sí, y esto claro también me lleva bastante tiempo. Y si le sumas mi procrastinación, pues peor aún. Los vídeos que muy seguramente suba de manera puntual son las de predicciones de noticias y eventos, ya que es algo que sí me gusta hacer, especialmente de que dejé de explicar los cambios de balance, porque eso sí que es lo que más tiempo me llevaba. Ahora solo explico lo que no se entienda a simple vista, y creo que es lo mejor, porque leer cosas que están ahí escritas pues no le veo mucho sentido igualmente. Ahí que cada uno lea o traduzca para leerlo. Así que esto actualmente no me lleva mucho tiempo de grabación y edición. Otras cosas que comentar, probablemente hayáis visto que subo vídeos de otro juego, Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Y bueno, yo es que soy fan de Jujutsu Kaisen y me gusta el juego. Y además estos vídeos son mucho más fáciles, ya que los puedo grabar en el móvil, ya que es un juego de móvil, y lo puedo editar, y además todo en el autobús de camino a la universidad, ya que apenas debo escribir guiones excepto el último que subí, que creo que es el único en el que hablaré. A lo mejor 2 o 3 más en un futuro lejano. Por lo demás solo pongo texto en pantalla y ya. Por otro lado tenemos que en Elsword debo grabar todo en el ordenador y pasarlo al móvil y editarlo, además de hacer el guión. Pero grabar todo al pie de la letra del guión, porque si me falta algo, toca grabar más cosas y pasarlas al móvil y así. Por otra parte, Elsword actualmente está en una mala situación, ya que seguro que habréis notado que es muy lento en sacar nuevos eventos, se saltan eventos, retraso de 8 meses con respecto al server coreano, etc. Y es que yo literalmente no hago nada en el juego ya, solo algunas misiones y ya. La nueva región ni la he tocado, y cuando salga la raid yo no la voy a jugar, y es principalmente por el tiempo y la comunidad clasista que hay en el server europeo. Y eso es algo que quita bastante ganas de jugar. Y es que siempre pasa lo mismo cuando sale una nueva raid, las ballenas esas con más 12, más 13 que no aceptan a nadie, ni a los supports a no ser que tengan sets perfectos, etc. Y es que incluso gente con más 11 que no aceptan. Yo puedo comprender que no acepten a gente de menos de 300 resonancia, pero yo que tengo buen set y buena resonancia, ya aplico a grupos que le falta DPS y no son gente más 12 clasista, y que no me acepten, pues ¿qué quieres que te diga? No lo entiendo. Luego cuando me aceptan los humillo en daño, incluso algunos más 12 por ahí, pero bueno, en resumen yo no voy a jugar la nueva raid, mínimo hasta que le llegue el nerfeo y pueda jugar más fácil,
A lo mejor juego de momento las otras dungeons de la región, pero me da mucha pereza, que ese es otro problema de mi autismo. Además, como he visto que hay varias guías por ahí de la nueva raid, pues no me siento obligado a jugarla y hacer una guía rápido. Yo por ahora me centraré en las guías para nuevos, las de cada clase, etc. Si es que si no fueran tan clasistas, a lo mejor jugaría en vacaciones, pero bueno, igualmente sigo teniendo exámenes ahí y un viaje que hacer, así que F. Dudo que pueda subir vídeos de Elsword en verano. Otros factores, pues como dije anteriormente, tengo problemas de comunicación y aparte de no poder hablar normal, pues me es casi imposible hablar con emoción, cosa que seguro habréis notado en mi voz. Cuando expreso alguna emoción en la voz me suena muy raro. Es por eso que hablo como en tono neutro y no hago streams. Y si escuchan alguna risa seguro que suena algo forzada. Y pues bueno, no sé si esto afecta mucho en las visitas y demás, porque por ejemplo que el promedio de audiencia no suscrita sea 79% de muchas de las guías de Elsword, me parece un poco mucha. Y es que como he leído en algunos comentarios que dicen que hablo mejor contenido en Elsword, pues me rayo un poco. Yo no me creo el mejor ni mucho menos, pero sí me atrevería a afirmar que hago buenas guías. Me esfuerzo en editar los vídeos para que se vea y se entienda visualmente cada cosa que explico, y bueno, no me parece que reciba el suficiente apoyo. Así que por eso empiezo a subir más vídeos sobre otras cosas, porque aparte de esto, si quiero crecer más, está casi imposible con solo Elsword, ya que no juega mucho a comparación de otros juegos, ya que como sabréis muchos, hoy en día vivimos con la necesidad de contenido rápido, y Elsword no se ha adaptado bien, nada bien, ni siquiera el servidor coreano, que también va bastante lento en contenido nuevo, aparte de que se quedan sin ideas, es por eso que se ha quedado muy atrás. Y bueno, yo creo que de momento nada más, aunque es muy probable que se me ocurran cosas después de hacer el vídeo. No sé si es exclusivo de mí o también le pasa a otra gente, pero bueno, si pasa seguro lo dejaré en la descripción y en comentarios. Aunque igualmente nadie va a volver al vídeo para revisar, así que las cosas como son. Las cosas como son. Lo principal ya está dicho. Y eso ha sido todo, gente. Ahora ya conocen la situación y por qué tardo en subir vídeos. Les leo aquí abajo en los comentarios sus opiniones. Incluso también si quieren preguntarme algo aquí abajo sobre más que tengan curiosidad, etc., les responderé aquí abajo. Gracias por escuchar, buen día y hasta la próxima.